La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha decidido hacer estos nombramientos. ¿Quiénes la van a acompañar en esta compleja tarea de gobierno a partir del próximo 1 de octubre? Hoy conocimos 4 nombres más, perfiles que ya se habían venido manejando a lo largo de los últimos días. Creo que no hubo sorpresas. Hay perfiles muy interesantes que van a estar acompañando a la próxima presidenta de la República. Una de ellas es la continuidad. Y es la continuidad desde el área social y desde el área que este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto mucho énfasis, el hecho de atender a primero los pobres, como una frase sí de gobierno, pero como una realidad. Esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha sucedido con los programas sociales. Hay una buena dispersión de estos programas, están ayudando a mitigar este dolor que genera de una sociedad tan dispar, donde hay una pobreza extrema en algún nivel muy preocupante. Hoy millones de mexicanos se irán a dormir sin saber si mañana van a desayunar algo, ni él, ni sus hijos, ni ella, ni sus hijos. Y esta es la condición real de cientos de miles, de millones de personas en este país. Y eso es lo que el gobierno de la República ha intentado hacer a través de los programas sociales. ¿Quién estará en esta cartera? Habrá continuidad. Ariadna Montiel. Esto es lo que dice la actual titular de la Secretaría del Bienestar y quien a partir del próximo primero de octubre seguirá en esta importantísima tarea. Tenemos un gran reto, seguir combatiendo la pobreza, pero también encontramos el cómo hacerlo. Y los programas de bienestar tendrán larga vida. Continuarán los que ya existen y se fortalecerán otros tantos como derecho universal para las y los mexicanos que viven en vulnerabilidad. Y también me da mucho gusto y agradezco esta oportunidad porque podremos sentar las bases de un programa que ayude a las mujeres. Propuesta que la doctora Claudia Sheinbaum ha presentado en su campaña, el apoyo a las mujeres de 60 años. En la línea telefónica, ¿quién mejor? Más hablar de personas, hay que hablar de programas, de políticas públicas que busquen esto, que anhela este gobierno. Yo desde que tengo memoria y desde que me dedico a los medios de comunicación, he escuchado desde el presidente Ernesto Zedillo hacer crecer la economía, estrechar estas larguísimas distancias, brindar mejores condiciones. ¿Qué mejor hablar de ello con Rogelio Gómez Hermosillo? Él es un experto en estos temas, él ha dedicado su vida a este estudio y también es importante entenderlo, experto en programas sociales, con esta la designación de continuidad de Ariadna Montiel. Rogelio, primero gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, con mucho gusto, un saludo a ti y para tu audiencia y te agradezco mucho el comentario. Oye, Rogelio, hemos platicado en innumerables ocasiones de lo que este país necesita para hacer estas brechas más cortas, trabajar a favor de los que menos tienen. ¿Qué dices de lo que ha ocurrido en este gobierno y qué dices de lo que puede ocurrir con la continuidad en estos programas sociales? Mira, sí hay que ser muy claros, yo creo que es muy importante que en este periodo lo que sabemos es que hubo una reducción de la pobreza y eso siempre será una buena noticia y no hay que escatimarla, pero lamentablemente tiene muy poco que ver con la política social, con los programas sociales, porque generalmente se cree que este tipo de programas pueden servir para combatir la pobreza y la verdad es que esa es una posición, es un discurso que más bien pues trata de justificar que en este caso estemos priorizando la entrega de dinero, las transferencias monetarias, en cantidades mínimas, quiero subrayarlo, en cantidades que no son suficientes, pero que aun cuando fueran suficientes no transforman la vida de las personas porque ningún programa de transferencias monetarias, de transferencias de dinero, puede sustituir el ingreso propio, el ingreso por trabajo para salir de la pobreza. Entonces, generalmente los programas sociales deberían ser más bien un complemento para personas que tienen barreras para ejercer algún derecho, el ejemplo más claro son las becas y ahorita lo platicamos, pero no en sí mismos son una solución. Los programas de transferencias monetarias, déjame decirlo muy claro, no son un estado de bienestar,
no garantizan derechos humanos, derechos sociales, derecho a la educación, a la salud, en fin, y pueden ser en realidad un sucedáneo, una manera de construir más bien clientelas políticas o formas que no son correctas para enfrentar la pobreza en México. En ese sentido, seguimos lejos de generar una mejor condición de crecimiento económico y que ese crecimiento económico, a través del mismo, saque a las personas de la pobreza a través de mejores oportunidades, salarios dignos y todo ello, Rogelio. Exactamente, Jaime. Aunque hay que ser muy claros, mira, tampoco, como se decía antes, no, necesitamos hacer crecimiento económico y con eso la gente va a estar mejor. No, eso no pasó. O sea, también, ahora sí que hay que decir las dos cosas. Claro. Ni cualquier crecimiento económico permite a la gente superar la pobreza, porque puede servir nada más para acumular riqueza mientras los trabajos no generen salarios suficientes, no sean de calidad, en fin, como nos pasó. Eso nos pasó, o sea, no es una especulación. Eso fue lo que nos pasó. El crecimiento económico de México no trajo una mejora de los ingresos de la mayor parte de la población, sobre todo de quienes trabajan, y eso es lo que explica la pobreza. Entonces, eso nos falta y eso no se está enfocando. Y los programas sociales, en realidad, Jaime, deberían ser como una herramienta para garantizar que la gente pueda salir adelante por sus propios medios. Creo que el mejor ejemplo, creo que el más claro que el auditorio nos puede entender, es una beca para una niña, un niño en las zonas más pobres del país, rurales, indígenas o hasta urbanas, en que cuando van avanzando a la secundaria, segundo, tercero, para entrar al bachillerato, ahí es donde están los datos, nos muestran que ahí empieza la deserción, ahí empieza la estampida, déjame decirlo así, ahí empieza la sangría de jóvenes que dejan de estudiar por la condición socioeconómica de su hogar, porque la escuela no les funciona, porque los expulsan y por falta de ingresos. Ahí es donde las becas pueden tener un efecto si se aplican bien, aunque no son solo por sí mismas la solución. Claro. Pero es para eso, Jaime, no para resolver la pobreza como el gran problema del país, sino uno de sus aspectos, que es jóvenes, adolescentes, niñas, niños, que no logran ni siquiera la educación necesaria para desarrollar capacidades para que puedan salir adelante por sí mismos. Por poner solo ese ejemplo, Jaime, no sé si me explico. Sí, súper te explicas, y además hay que entenderlo en esa, el tema de la pobreza tiene varias aristas, es muy complejo y sí, es un tema que se tiene que atender desde varios flancos. Rogelio Gómez Hermosillo, experto en temas y en programas sociales, gracias por estos minutos y ya habrá tiempo también de poder platicar más a fondo de lo que va a ocurrir en la próxima administración. En tanto, muchas gracias por estos minutos, cuídate mucho y excelente tarde. Excelente tarde, Jaime, gracias por la llamada. Hasta pronto. Gracias. Y Mario